Bienvenidos a un nuevo video. Para este video vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la pregunta es ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Entonces vamos a estar dando respuesta y vamos a estar explicando esta pregunta. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Entonces vamos a esto. Y lo primero que tenemos, voy a leer un pasaje de la Biblia, es Juan 7 del 38 al 39. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, este es uno de los pasajes. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces podemos ver ya que desde esta parte, desde ese pasaje que acabo de leer, se está mencionando, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver que se está hablando que los que crean en Jesús son los que reciben el Espíritu Santo. Entonces no está diciendo aquí que todos, no está diciendo, no está hablando en lo general que todos van a recibir, sino que dice el que cree en mí, es decir, el que cree en Jesús. Y dice en el versículo 39 de Juan 7, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, se recibe por medio de la fe, por medio de creer. Entonces eso es lo que dice Juan 7. Ahora vamos a ir a Juan 16, 17. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que no me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces podemos ver que eso está haciendo referencia a que Jesús tiene que irse para dice: si no me fuere, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Quién es el Consolador? Pues el Consolador es el Espíritu Santo. Dice que si me fuere, os lo enviaré. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús, que tiene que irse para enviar el Espíritu Santo. Podemos ver aquí que Jesús muere, resucita, y después de eso asciende a los cielos. Aquí lo podemos ver. Vamos a ir para acá. Entonces asciende, y Jesús está en el cielo después de haber ascendido. Dice aquí en Marcos 16: el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Entonces ¿qué ocurre después de esto? Que Jesús se cumple la promesa de que Jesús va cuando se fuera, se iba a enviar el Espíritu Santo, y esto ocurre en Pentecostés. Entonces aquí esta aplicación nos muestra esto sobre Pentecostés. Entonces esto ya es después de que Jesús había ascendido a los cielos. Entonces ocurre Pentecostés, y aquí tenemos Pentecostés, y en Pentecostés es donde ocurre la venida del Espíritu Santo. Y bueno, aquí en esta aplicación ya lo tenemos. Aquí están los apóstoles y los discípulos en la espera de la promesa de la cual Jesús les había dicho. Entonces aquí podemos ver los apóstoles, los discípulos, y por acá tenemos el Espíritu Santo simbolizado como una paloma. Entonces es lo que podemos ver, y esto es en Pentecostés. Y a continuación voy a dar lectura
a este pasaje, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les concedía expresarse. Entonces, aquí en Pentecostés es donde ocurre por primera vez pues esa venida del Espíritu Santo, como aquí lo podemos ver, venida del Espíritu Santo, o ese recibir del Espíritu Santo. Entonces son los primeros en Pentecostés, los que estaban ahí son los primeros pues que reciben la promesa, que reciben el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces ellos son los primeros que están recibiendo el Espíritu Santo, y ya nos decía, como comentaba al principio, ya nos decía en Juan 7 del 38 al 39, ¿quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Son los que creen. Los que creen son los que pueden recibir el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo es por medio de la fe. Entonces, pues ahí en Pentecostés, todas las personas, los apóstoles y los discípulos que estaban en la espera, pues eran personas que creían, por eso es que estaban recibiendo el Espíritu Santo, estaban recibiendo la promesa de la cual Jesús les había dicho, que necesitaba irse para enviar al Consolador. Entonces ahí se estaba cumpliendo la promesa. Y eso nos lo dice la misma palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, del 14 al 17, ya es después de haber recibido el Espíritu Santo, es que ocurre esto. Entonces, en Hechos 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces podemos ver que esto nos habla de que la promesa estaba siendo cumplida, la cual dice, pues aquí está haciendo referencia a el profeta Joel. Dice lo que había dicho el Señor, lo que había dicho Dios, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces eso es lo que se estaba cumpliendo, y todos estos estaban recibiendo el Espíritu Santo por medio de la fe. Entonces, a lo largo de Hechos es lo que puede verse, que el Espíritu Santo se sigue recibiendo por medio de la fe. Y así es hasta nuestros tiempos, pues que se recibe el Espíritu Santo. Es por medio de la fe, por medio de creer en Jesús, de creer en su muerte, en su resurrección, y en todos los misterios pues referentes a Jesús, pero principalmente en lo que ya mencioné, en su muerte, en creer que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el enviado, es quien perdona nuestros pecados, es creer en eso. Entonces, de esta manera pues recibimos el Espíritu Santo, y aquí lo podemos pues seguir viendo. Bueno, aquí lo tenemos, que como nos lo muestra esta aplicación. Aquí lo podemos ver,
pues creer, y acá nos dice recibir el Espíritu Santo, tal cual la palabra nos lo decía allá en Hechos. Me vine hacia una parte donde no tenemos tantos pasajes bíblicos, pero hay otra parte aquí en esta aplicación que tiene más pasajes bíblicos. Me voy a ir para acá. Entonces, pues aquí tenemos ya más pasajes bíblicos. Esta aplicación ya nos proporciona más pasajes bíblicos. Y bueno, como les comentaba, el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Crees en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, lo aceptas en tu corazón, y puedes recibir el Espíritu Santo. Que estamos hablando pues de una fe de corazón, no es una fe no es una fe falsa, es una fe real, es una fe de corazón. Entonces, de esta manera es que se recibe el Espíritu Santo. Acá tenemos los pasajes donde se acreditan estas cosas, se acredita la importancia que tiene la fe. Entonces, por la fe se recibe el Espíritu Santo, y todos los pasajes que aquí esta aplicación nos está proporcionando, pues aquí se habla de estas cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, Marcos 16, del 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, desde acá, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí estamos hablando de esto, estamos hablando de la importancia de la fe, la importancia de creer. Y aquí lo podemos ver. ¿Por qué es importante creer? Porque al creer se recibe el Espíritu Santo, como lo podemos ver aquí, como nos lo está presentando pues esta aplicación. Por acá tenemos también otro pasaje pues importante, es Hechos capítulo 10 del 44 al 48. Dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Entonces, pues había una prédica, Pedro estaba predicando a los gentiles. Era gente obviamente que podía creer, y dice acá 45: y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Aquí es lo importante. Entonces podemos ver aquí que los gentiles, ¿qué está ocurriendo con ellos? Pues aquí nos lo está diciendo en el versículo 47. Los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues se les estaba predicando, acá dice, oían el sermón, mientras oían la prédica, mientras oían las buenas nuevas, mientras oían el evangelio, pues ellos creyeron. ¿Por qué? Porque la palabra nos decía allá en Juan: el que cree en mí, es decir, el que cree en Jesús. Creyeron, y ¿qué ocurrió? Que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Aquí la palabra nos lo está diciendo. Entonces podemos ver que el recibir el Espíritu Santo es por medio de la fe. La palabra aquí nos lo está diciendo. Y bueno, tenemos muchísimos pasajes de la Biblia que hablan sobre la importancia de creer, y ya sabemos por qué es tan importante, porque de esa manera es que se recibe el Espíritu Santo. Acá también podemos ver en el Colosenses 2, por acá dice: en el cual también resucitasteis con él. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la fe. Por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esta es la importancia de creer. Entonces dice acá: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces aquí podemos ver lo importante de la fe. Esto es lo importante.
Aquí nos lo está diciendo y como ya había comentado, muchos pasajes nos hablan sobre esto, sobre la importancia de la fe. La importancia de la fe y podemos seguir pues viendo por acá que tenemos. Por acá esta aplicación nos presenta este pasaje, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Entonces, pues, ¿qué más nos queremos que nos diga? Aquí nos está diciendo, porque por gracia, es decir, una gracia es un regalo, es un regalo que se nos está dando. ¿Cómo? Aquí nos dice, por la fe, por creer, porque por creer recibimos el Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra nos lo está diciendo, es una gracia, es un don gratuito, es un regalo. Dice aquí, sois salvos. Entonces se pasa a ser salvo, ¿cómo? Por la fe o por medio de la fe. Pues aquí lo tenemos y acá nos dice, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, esto no es de ustedes, esto es don de Dios, esto es don de Dios. ¿Y cómo? Por la fe. Y dice acá, no por obras. No es que tú hagas una obra, no es que tú hagas una obra y pases a ser salvo por esa obra. No, esto no es así, esto no es así, esto es por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí lo tenemos, es decir, no es por obras. Acá tenemos, mira cómo en esta aplicación nos presenta esto. Nos presenta, no es por obras, nos decía acá en Efesios, no es por obras, es por fe. Y aquí lo tenemos, es por fe. No es por obras, es por fe. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe? Es por esto, porque por la fe recibimos el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos, aquí está muy claro, es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Y como había comentado, muchos pasajes pues de la Biblia hablan sobre esto. Acá tenemos Romanos 1 del 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Podemos ver cómo se repite tanto creer, tener fe, por esto, porque es muy importante. Al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces esa es la importancia de la fe, de creer. Entonces aquí lo podemos ver y es muy claro. Por acá tenemos Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros debemos tener la fe puesta en Él, en Jesucristo. Entonces aquí dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su muerte. Es que tenemos nosotros paz para con Dios, es por medio de Él y por medio de la fe en Él. ¿Sí? Esto que quede claro. Y por medio de esa fe, ya había dicho, se recibe el don del Espíritu Santo, se recibe, y es por gracia, ¿sale? Entonces, acá lo dice, por el cual también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esa es la importancia de creer, es la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo, y hay otros pasajes que nos hablan de que pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces hay también otro que nos habla sobre que somos sellados, que al recibir el Espíritu Santo somos sellados pues para la redención.
Entonces, esa es la importancia de creer, porque de esta manera recibimos el Espíritu Santo. Entonces, con eso, pues con eso damos respuesta a esta pregunta: ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Pues de esta manera. El Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Por medio de la fe es que pasamos a vivir, pues como decía la palabra, a estar en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, como dice Romanos, y es por medio de la fe. Por medio de la fe es que ocurre ese sello del Espíritu Santo. Por medio de la fe es que recibimos el Espíritu Santo, y por medio de la fe pues es que ocurre pues que pasamos a ser salvo. Pues eso ocurre de esta manera. Bueno, de esta manera llegamos al fin de este video. Si te gustó este video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y comparte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.